Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy vamos a aprender a identificar estos errores que son muy comunes a la hora de utilizar fórmulas y funciones en Excel. Para ello, traigo un ejemplo de cada uno y su respectiva solución para poder ejecutar bien nuestra función en nuestras actividades. Sin más, vamos a comenzar. El primero de ellos es este símbolo o estos datos que nos muestra una celda, y esto se deriva a que el ancho de la celda es demasiado reducido para mostrar su contenido completo. Quiere decir que si yo en mi celda tengo, como en el ejemplo de aquí, mucha información, pero es demasiado pequeña el rango o el ancho de mi celda, mostrará el signo de gato porque no se alcanza a apreciar de manera correcta en la celda, por lo mismo que es muy largo la información. Esto no es un error, definitivamente no es un error, pero se puede corregir de una manera muy fácil, muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos en la celda donde se encuentra esta información y en la parte derecha, al finalizar la celda, podemos dar doble clic, como en este caso, y la celda se ajustará al contenido que tiene. De igual manera, podemos hacerlo nosotros sin necesidad de dar doble clic, lo podemos arrastrar hasta apreciar que ya se haya colocado la información de manera correcta. Muy bien, entonces, como digo, este no es un error. Esto solamente nos muestra que el contenido que nosotros tenemos es demasiado grande y no puede ser visible de manera completa por el tamaño que tiene nuestra celda. ¿Correcto? Ok, vamos a pasar a este segundo mensaje, que este sí es un error. Es un error de valor. Y este error se produce cuando la fórmula contiene un argumento u operando no válido u operador no válido. ¿Sí? Entonces, vamos a identificarlo de una manera más entendible con el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí esta tabla y quiero la suma del contenido de la columna venta 1, y al finalizar la suma me multiplique por el IVA.16. Sin embargo, yo al rango que tiene mi suma lo hace de manera correcta, pero en la misma celda, cuando voy a multiplicar, tengo texto con dato numérico. Esto quiere decir que la función no va a entender, o Excel no va a entender, qué información tiene que agarrar de mi celda O9. Entonces, por ello es que no encuentra algún valor por el cual multiplicar el resultado de mi suma. Y este error se soluciona de varias maneras. Vamos a identificar dos. Por ejemplo, aquí, el resultado que yo quiero que me muestre, que se sume y se multiplique por .16. Aquí la solución podría ser que nosotros borremos la referencia de la celda y nosotros coloquemos el .16 y se arregla. ¿Correcto? Muy bien. O la segunda opción es referenciar el .16 en otra celda. Y si se dan cuenta, aquí tengo el .16, lo referenciamos, damos enter y nos da el resultado. Entonces, entendemos que cuando nos indica un valor, el error valor, quiere decir que en nuestra función estamos combinando algún tipo de operación aritmética con un argumento que tiene texto, otro tipo de dato. Entonces, por eso la función muestra que no encuentra algún valor para poder ejecutarse de manera correcta. Muy bien.
Pasemos a la tercera. Nombre. Cada vez que encuentra en una fórmula una expresión incapaz de interpretar, coloca entre signos de interrogación la palabra nombre. Y vamos a identificar cuál es el problema más común por el cual se nos muestra este tipo de error. Si yo doy doble clic, yo lo que quiero es sumar la columna venta 2. Sin embargo, supongamos que yo aquí utilicé la palabra sumar, abrí para poder darle los argumentos o el rango. Sin embargo, las funciones de Excel no existe tal función sumar. Como bien sabemos, la función para que se sume un rango determinado es suma. Entonces, para corregir este error, debemos colocar el nombre de la función de manera correcta. Ahora, es probable que nosotros no tengamos memorizado el nombre de cada función, pero para ello nos podemos ir a la pestaña Fórmulas en nuestra barra de herramientas y podemos buscar las funciones que Excel tiene para nosotros. Y ahí podemos seleccionar e incluso al nosotros posicionar el puntero en cada una de las funciones nos muestra cómo se ejecuta y qué resultados nos muestra. ¿Correcto? Entonces, cada vez que nos aparezca este tipo de error, significa que el nombre de nuestra función es incorrecto. Muy bien. Pasemos a la cuarta y vamos a revisar que nos muestra ref. El mensaje ref contiene alguna referencia que no existe. Muy bien. Supongamos que yo voy a utilizar la función buscar v para que me busque este texto en mi tabla de aquí. ¿Correcto? Entonces, utilizo la función buscar v, le doy el valor buscado, le indico la matriz, le doy el indicador de columna y quiero que mi coincidencia sea exacta. Pero ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, mi tabla solo tiene 3 campos: venta 1, venta 2 y venta 3. Y yo aquí le estoy indicando que el número de columnas donde se encuentra mi información o donde va a realizar la búsqueda en la columna 4. Entonces aquí estoy partiendo que le estoy dando una referencia que no existe. Para solucionar este problema, yo tengo que darle el número de columna correcto y lo pueda mostrar. Si se dan cuenta, le di el número 1, que aquí es donde se encuentra mi resultado o el valor a buscar, y así funciona correctamente. Repito, este error lo que nos indica que nuestra referencia no existe. La estamos indicando mal o de plano en nuestra hoja no existe. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente, y la siguiente es la fórmula. La fórmula contiene alguna división entre 0. Vamos a ver. Supongamos que yo quiero la suma total de mi tabla y que la suma total o el resultado sea dividido entre el mes. Muy bien. Pero en mi mes yo no tengo ningún valor. Por ende lo toma como 0. Entonces, lo que me muestra es que hay una división entre 0 y nada se puede dividir entre esa cantidad. Lo que nos resta para poder solucionar este problema es darle algún número para poder hacer la división. Y lo vamos a comprobar. Agrego el número 5, doy Enter y como ven, se arregla esta parte. Muy sencillo, ¿no? Entonces, este error lo que nos marca es que estamos haciendo una división entre 0. Y eso se corrige. Ahora vamos a pasar con
la función o el error num. Excel no puede mostrar el resultado de un cálculo. Es porque a lo mejor estamos indicando mal los argumentos. Y en el ejemplo que les voy a mostrar, aquí yo voy a utilizar la función raíz. ¿Correcto? ¿Qué es la función raíz? La función raíz lo que nos muestra o nos devuelve es la raíz cuadrada de un número. Entonces, yo aquí voy a darle la celda que tiene el número al que quiero que me dé la raíz. Si yo cierro paréntesis, me da este error num. Como sabemos, no podemos obtener la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, aquí procederemos a cambiar ese número a positivo. Y hay dos maneras. O yo en mi celda que va a tomar el valor la cambio a positivo para que me lo dé de manera correcta, o se puede ejecutar la función, o en mi propia función hago la multiplicación por menos 1, porque sabemos que menos por menos da más. Muy bien. ¿Correcto? Es correcto. Muy bien. Ya entendimos que num lo que no puede mostrar es un cálculo debido a que no existe una operación aritmética. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente el siguiente error es ND o NA. Y el dato que se desea hallar por medio de una función de búsqueda no se encuentra en el lugar esperado. Vamos a utilizar la misma función similar a la que utilizamos anteriormente y vamos a revisar. Por ejemplo, aquí yo tengo buscar esta celda o este dato en la tabla, en el indicador de columnas 2 y el resultado que sea exacto. Como no existe, no me da la información y aparece no. Entonces significa que yo le estoy dando mal un dato. Caso contrario, a que yo le indique realmente dónde se encuentra la información que yo quiero que me devuelva, puedo arrastrar mi referencias donde va a realizar dicha búsqueda y así poder tener el resultado que yo deseo. Entonces vamos a modificar, damos doble clic, vamos a colocar la función buscar, selecciono, doy el segundo argumento que es la función buscar v, valor buscado, la matriz que es mi tabla, el indicador es el número 1 y mi coincidencia quiero que sea exacta. Cierro paréntesis y me da mi información. Muy bien, entonces de esta manera podemos corregir este dato. Posteriormente vamos a pasar a la función CIERROR, pero eso lo voy a comentar en otro video. Ahora vamos a entender que este es un error no muy común, casi no se utiliza, pero puede llegar la ocasión en que lleguemos a requerir de él o que nos aparezca y tengamos que buscar alguna solución. Supongamos que aquí yo en mi tabla quiero saber la suma de este dato y este dato. Pero para ello, aquí existe un rango. Aquí existe un rango de inserción. Entonces, si yo quiero saber el número de la suma que existe aquí, yo tengo que insertar la suma en una inserción. Pero supongamos que le estoy dando mal
rangos y por eso me va a mandar este mensaje de nulo. Entonces, vamos a realizar un ejemplo aquí. Supongamos que yo quiero sumar. Suma. Y le digo que me sume de aquí para acá. Espacio. Este con este. Separo. Presiono Enter. Y me da 241. ¿Qué quiere decir? Que aquí solamente se va a sumar donde coinciden estos dos rangos. ¿Correcto? Entonces, si aquí yo abarcara más, mi número es completo. Me agarra dónde está mi inserción. O sea, estos dos números. Muy bien. Entonces, es aquí donde podemos o donde se tiene una inserción y podemos identificar la suma. Pero si yo le doy algún dato erróneo, por ejemplo, aquí en lugar de darle Q, le doy la letra P y le doy la letra Q, aquí, vamos a hacerlo aquí. A ver, vamos a modificar. Le doy la letra, la letra P. P7. P7. Y bueno. Aquí me marca el error nulo. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy indicando, dame la suma de lo que se encuentra aquí, espacio, de lo que se encuentra aquí, porque yo interpreto que debe de haber una inserción, unos rangos que se comuniquen. Pero como la función detecta que no hay tal, me manda el error nulo. Muy bien. Entonces, es así como podemos identificar este tipo de errores y ya sabemos cómo podemos solucionarlos de una manera muy sencilla y muy fácil. Te agradezco por dedicarle tiempo a este video. Si te aportó contenido de valor, te agradecería le dieras me gusta, lo compartieras y te suscribieras a mi canal. Me apoyarías demasiado. De igual manera, si tienes alguna duda, puedes dejármela en la caja de comentarios y con mucho gusto te puedo apoyar. Muchas gracias y que pases una excelente tarde.